Buenas tardes, mi nombre es Linoel, bienvenidos a mi canal de YouTube. Quiero compartir con ustedes hoy algunas reflexiones vinculadas a la unidad 1 del Seminario de Filosofía de la Ciencia, que es una experiencia que estoy desarrollando en conjunto con el programa de doctorado en Ciencias Gerenciales de la Universidad Nacional Experimental Francisco Miranda de Venezuela y el programa en el que me encuentro realizando actividades de postdoctorado, el programa de posgrado en Educación de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur en Brasil. El seminario que estamos desarrollando tiene que ver con filosofía de la ciencia. Hemos dispuesto una planificación de 5 unidades temáticas. Este video es correspondiente a la unidad temática 1, que tiene que ver con los estudios de ciencia, tecnología, innovación. También pueden ser encontrados en algunas literaturas como estudios sociales de ciencia y tecnología, lo que tiene que ver con la vinculación de ciencia y tecnología en la sociedad. Es una vinculación más pragmática, más social, una visión no eminentemente sociológica, pero sí marcada con un enfoque desde la sociología del conocimiento o el programa fuerte de sociología del conocimiento, que no quiere decir que no vamos a conversar con otras ciencias que también están presentes en el desarrollo científico o en la comprensión de los sistemas científicos como la historia, la psicología, la pragmática, la antropología. Hoy vamos a conversar o quiero compartir con ustedes una información sobre la unidad temática 1. En esa planificación, pues ustedes, las personas que tienen acceso, luego voy a disponibilizar las personas que no tienen pues, esta información. La unidad 1 tiene que ver con los estudios en ciencia, tecnología y sociedad en el pensamiento, filosofía y desarrollo científico. Son 3 elementos muy interesantes allí: filosofía, desarrollo y pensamiento científico. Y esto lo vamos a vincular con una noción actual. Comienza inclusive con mi formación a nivel de doctorado y a nivel de investigación profunda. Aprendí con el profesor José Padrón, que es un epistemólogo venezolano. Ya no está con nosotros físicamente, pero muchas de sus ideas se mantienen hoy y pues yo, que me considero discípulo de él, tomo muchas ideas de su programa fuerte, sobre todo el programa de la estructura de los procesos de investigación y de producción científica, la estructura diacrónica y la estructura sincrónica, y de allí pues él partía o parte para hacer sus posteriores desarrollos. Con ustedes, vinculado a esta unidad, están 4 materiales. Son 2 videos. El primer video tiene que ver con el poder de la educación. Se llama, voy a tomar aquí, voy a hacer lectura. Eso lo tienen ustedes en sus correos electrónicos porque se les hizo llegar. En una sociedad tecnológica, la educación es clave, de Enrique Gracián. Y el segundo video es Pandemia, 9 cosas que a ciência, 9 coisas, está em português, 9 coisas que a ciencia aprendió sobre la COVID-19. 9 cosas que la ciencia aprendió sobre la COVID-19. Son 2 temas de los que quiero iniciar, con los que quiero iniciar estas reflexiones. Son reflexiones en el sentido de que puedan guiar a ustedes en una comprensión. Es mi comprensión, la verdad, honestamente, pero ella puede servir para dejar claros algunos elementos que puedan acompañar la lectura que ustedes van a hacer y la comprensión que de esa lectura, o en este caso de visualizar ese video, que ustedes van a obtener. La primera referencia que está allí, que es el primer video, tiene que ver con una cuestión de educación. Ciertamente esto es un doctorado en ciencias gerenciales, sin embargo todo lo que transcurre en nuestra universidad, que son los procesos formales de educación, de formación académica, científica, humanística, tienen que ver con un proceso de educación. Es diferente a enseñanza, porque la enseñanza es apenas una parte del proceso de educación como un proceso de desarrollo humano. El tema de educación es mucho más amplio y no necesitamos ser formados inclusive en educación para comprender esa noción de proceso amplio. La educación es un proceso amplio que involucra muchas o todas las esferas de la vida o del desarrollo vital de los seres humanos.
Vamos a hablar aquí de los seres humanos, ¿no? Pero, ¿por qué no pudieran haber animales, grupos de animales que también tienen entre sus procesos de convivencia animal, pues procesos en los que se van enseñando o pasando de grupos en grupos comportamientos? Sin embargo, no quiero tocar ese tema, pero no quería tampoco ser egocéntrico en el sentido de que quede que los seres humanos somos los únicos seres vivos capaces de aprender. Vamos a hablar acá de los seres humanos, sin embargo. En este sentido, ese video, que fue el primero, un video corto, pero él deja una reflexión importante, ¿no? Muy por encima de lo que es educación. Es lo que les dije, que educación es un proceso amplio, es un conjunto amplio y que involucra no solo enseñanza, sino también aprendizaje, que es la parte más crucial que tiene ese video. La capacidad de los seres humanos. Ahí tenemos que mencionar el elemento del determinismo, que lo menciona el autor entrevistado, el elemento del determinismo y el elemento social, aquella cuestión de herencia ambiente. Cuánto nosotros somos capaces de desarrollar porque ya venimos predeterminados biológicamente, y cuánto nosotros desconoceríamos y cuánto nosotros debemos y podemos desarrollar en función de la interacción o gracias a la interacción que nosotros tenemos socialmente, social y culturalmente con nuestros semejantes, nuestros pares. Y eso queda claro allí. Él hace inclusive la mención a las bacterias, de cómo ellas desarrollan y comportamientos, porque pues básicamente ya ellas vienen predeterminadas para hacer eso, ¿no? Y los seres humanos también tenemos comportamientos, comemos, tenemos funciones, procesos fisiológicos como la digestión, el sueño, por ejemplo. Pero hay otros elementos que nosotros solo podremos desarrollar en la medida que nosotros interactuamos con nosotros. Ese elemento que tiene que ver con educación, con formación, con aprendizaje, es lo que nos diferenciaría, en todo caso, en los procesos de desarrollo científico. La educación es un elemento, o la ciencia, mejor dicho, es un elemento de educación, es un proceso que se enseña. Toda nuestra vida, inclusive, viene fundamentada o viene condicionada a procesos de ciencia. Ahí tenemos nosotros el empirismo fuertemente dentro de nuestros procesos de formación, de enseñanza, de instrucción desde la más temprana edad, como el elemento empírico, la experiencia sensorial, como lo único que existe y como el único elemento posible de sentir o de asumir como real. El segundo video desarrolla otro elemento sobre el conocimiento, ¿no? Y tiene que ver con la pandemia que pues todos conocemos. Nosotros estamos saliendo, vamos a decir, de una fase crítica de la pandemia, para no decir que ya la pandemia o el COVID acabó. Pero bueno, yo soy optimista y digo por lo menos que la fase crítica grave acabó, en el sentido que ya hoy tenemos vacunas experimentales o no, seguras o no. Eso es otra discusión. Son vacunas que pues estudios han demostrado que son efectivas. Y en ese sentido, pues la vacuna ha promovido una disminución del nivel de contagio y el nivel de letalidad que ese virus ha tenido. Sin embargo, no siempre fue así. A principios de 2020, cuando esa pandemia, o no era pandemia, cuando empezaron a salir los primeros casos de un virus desconocido, todavía mucho que desconocíamos. Y hay elementos que menciona el autor, que por cierto es una materia de la BBC, que menciona sobre todo aquel caso de limpiar todo, ¿no? Tenemos en las afueras de las casas. Cada país vivió la pandemia pues de forma particular, porque también hay elementos socioculturales que tienen que ver con la forma en la que afrontamos enfermedades, procesos humanos como una pandemia o como un virus al que pues estábamos todos expuestos, pero de que teníamos muy poco conocimiento. Entonces empezamos nosotros a tener una cestica afuera de la puerta de entrada, y dejábamos toda la ropa, empezábamos a desinfectar las bolsas del supermercado, todas las compras, los elementos del celular, en fin, fue un proceso en que cada día descubríamos algo, es decir, el conocimiento se fue actualizando de una forma tan rápida que lo que hoy era de alguna forma aplicable,
ya mañana no era, porque salían siempre informaciones y es parte del proceso, pero no quiere decir que eso haya representado algo pérdida de tiempo. El ensayo, el error o la práctica, el poner en práctica elementos son parte del desarrollo científico y son parte del crecimiento cognitivo o sí, el crecimiento de la cantidad disponible de conocimiento sobre algo, en este caso la pandemia del COVID-19. Hoy en día son muchas las cosas que sabemos y que pues recordamos hasta con jocosidad, cosas que hacíamos antes que hoy pues la misma ciencia como proceso de acumulación, de recopilación de pruebas, de hechos y de pruebas ha demostrado. Hoy en día pues sigue habiendo reportes de variantes, pero sabemos pues también tenemos más información sobre el virus y cómo él se comporta. Y eso es en gran parte a toda la industria no, más bien al proceso de desarrollo de conocimiento científico en vacunas, en epidemiología, en antropología también, porque de alguna forma los seres humanos respondimos a esta pandemia de una forma particular. Cada país y dentro de cada país, cada región respondía de forma idiosincrática a las recomendaciones, por ejemplo, que había del virus. Yo viví particularmente la pandemia toda aquí en Brasil, pero seguía la vivencia de la pandemia en Venezuela a través de las experiencias de mis amigos y de mi familia, sobre todo, que estaba allá, pues. Y veíamos cómo cada país, yo particularmente, y ellos que aprendían conmigo y yo aprendía con ellos, cómo cada país, pues, en función de las características sociales, políticas, económicas, respondía ante algo tan novedoso como una pandemia, porque la última o la más reciente que había tenido esas características había sido reportada creo que en 1912, que era la gripe española. Después de eso, pues solo ahora en términos de magnitud, el COVID-19, seguro, sí ha habido y hubo episodios de pandemias o de epidemias, como el caso de la gripe aviar, por ejemplo, la H1N1, que también fue un brote que activó las alarmas a nivel mundial. Sin embargo, nada como la pandemia del COVID-19 que implicó la conjunción de esfuerzos de todo tipo y de todo grupo para conocer más sobre ella. Creo que ahí en esas dos referencias de YouTube da para entender cómo el conocimiento es un elemento que se actualiza y cómo el conocimiento, o no todo el conocimiento que existe, lo que sabemos sobre las cosas del mundo, no son científicos. Nosotros sabemos muchas cosas, pero no todas esas cosas son científicas, pero sí son un conocimiento. Sí, ellos operan en niveles diferentes, niveles particulares de la vida, pero el conocimiento científico particularmente tiene sus características y es lo que nos corresponde hoy. Nosotros estamos estudiando filosofía de la ciencia y no vamos a hacer de este seminario un estudio de todos los filósofos de la antigüedad, de la edad moderna o de la contemporaneidad. Yo creo que más bien estamos trabajando en base de lo que nos ha heredado la modernidad. Creo que uno de los mayores tesoros o de los mayores hallazgos o de los mayores trofeos para la modernidad ha sido la empresa o la industria científica. Yo digo industria en el sentido de que es todo un proceso que implica fondos, implica formación, que es la ciencia que tenemos hoy. La modernidad pudiera ser, o la ciencia pudiera ser uno de los elementos más característicos de nuestra edad moderna como logro, ¿no? Aunque autores como Bruno Latour, que hace poco murió, tenían ideas diferentes, sobre todo en el libro Nunca fuimos modernos, en que, bueno, la ciencia de alguna forma no es lo que nosotros pensábamos que era y nos falta inclusive transitar mucho más, sobre todo conectarnos con otros sistemas y con otros conjuntos de conocimiento, conjuntos de saberes. Sin embargo, esas dos referencias que vimos en el video, los videos que compartí con ustedes, nos sirven para ubicarnos en cómo el conocimiento, la educación, ciencia, son elementos importantes y están dentro de la sociedad.
Es difícil pensar una ciencia, un desarrollo científico sin pensar una sociedad. Sin embargo, son elementos que hay que pensarlos seriamente porque no es anarquía, no es cantinflerismo el pensar que sociedad tiene que estar incluida en los elementos científicos. Obviamente la vacuna, por ejemplo, cómo despegar a la sociedad de un elemento tan importante como una vacuna, si la vacuna es para la protección de la vida humana, ¿no? En ese sentido, un principio básico, que sería lo de la vacuna. ¿Para qué la vacuna? Pues bueno, para preservar la vida. Esta vacuna del COVID, por ejemplo, no son vacunas curativas, eran vacunas que operan en el nivel preventivo, pero vacunas al fin, ¿no? Que hubo que tomar decisiones para qué tipo de vacuna, cuál tecnología. Hoy sabemos más de lo que sabíamos antes de las vacunas, en gran parte gracias a los avances en ciencias de la comunicación, redes sociales, libros, libertad de expresión también, vamos a decirlo así, donde la hay, ¿no? Que tuvimos acceso a mayores conjuntos de información y aprendimos cosas sobre pandemia, aprendimos cosas sobre transmisión de virus, aprendimos cosas sobre vacunas, que hasta hay gente que se niega a tomarlas, en fin, para bien o para mal, hubo una mejora en el sentido de cantidad de conocimiento y de conciencia, conciencia cognitiva o cognoscitiva. Eso nos hace entrar ahora a la lectura obligatoria, o vamos a decir lectura primaria, que nosotros tenemos en esta unidad, que tiene que ver con una clasificación o una taxonomía, que seguramente no es nueva para ustedes, porque el conocimiento él puede dividirse, hay muchas divisiones en términos de clasificar el conocimiento, ¿no? Conocimiento en términos generales. No todo conocimiento es científico, pero todo conocimiento científico es sistemático. Eso sí, no todo conocimiento se basa en una sistematización, una sistematicidad, una rigurosidad que la da el método científico y el método científico vinculado a las ciencias empíricas. Pero conocemos mucho. Nosotros podemos ver en ese texto, el autor, para recordar acá, se llama Armando Ulises Cerón Martínez, y él habla sobre pues, varios elementos. Son 4 niveles de conocimiento, acá que es nuestra planificación, son 4 niveles de conocimiento. Él destaca ahí el nivel científico, que es un conocimiento que no tiene que ver con ninguna base empírica, vamos a decir, o los hechos que tienen son comprobados. Ahí desarrolla él, por ejemplo, ejemplos como, la verdad no es él, es un ejemplo que saco yo, los elementos sobre cómo tratar, por ejemplo, el herpes zóster, que en algunas culturas pues él no se cura con antivirales, sino que se cura con rezos, se cura pasando una pluma y un rezo a la persona que tiene el virus o el herpes, en fin, todo un conjunto sociocultural que hay culturas y hay grupos que consideran que solo esa es la forma de curar una cuestión como el herpes zóster o la varicela zóster. Ya hoy sabemos obviamente que como virus él tiene tratamiento con antivirales, pero hay un conjunto de conocimientos que son conjuntos hasta heredados que pasan de sociedades a sociedades, de generación en generación, que bueno, que de alguna forma se instalan socioculturalmente y que algunas personas o grupos de personas asumen como verdaderos, pero no son científicos, pero sí son conocimiento ancestral, chamanismo, por ejemplo, en fin, son elementos que pertenecen a una matriz más sociocultural de que sociocientífica. El segundo elemento que está colocado acá, o la segunda clasificación, es el pensamiento o el conocimiento precientífico, que no es un conocimiento elaborado, porque la diferencia del conocimiento vulgar o conocimiento cotidiano al conocimiento científico es la sistematización que da un método. Yo no voy a decir ni siquiera que da el método científico, porque sería yo negar o asumir que hay otros conjuntos disciplinares que pues tienen formas de sistematizar su conocimiento. Ahí es método científico de las ciencias naturales. Cuando nosotros hablamos de ese conocimiento, pues, o hablamos de sistematización del conocimiento o de método científico,
inmediatamente pues las personas asocian un método y es el método de las ciencias naturales, eminentemente empírico, positivista. En el nivel precientífico pues aún no hay todavía un nivel de madurez que nos invita a pensar de que ese conjunto de saberes o conocimientos es un conjunto pues confiable en términos de su capacidad de análisis, de su capacidad de ser observado, de su capacidad de ser cuantificado o de su capacidad de encuadrarlo en un dinamismo metodológico para no basar mi explicación en un método eminentemente de las ciencias naturales. Pero sí tiene que haber algún orden, alguna estructura para nosotros comprender, no voy a decir probar, pero por lo menos comprender ese conocimiento. Aquí este autor subdivide el conocimiento prescientífico en conocimiento pseudocientífico, pseudo por el prefijo que no es, que es falso, y el conocimiento protocientífico, que ya es una idea más parecida a, pero que aún no es. Entonces, en el elemento pseudocientífico, él destaca, por ejemplo, elementos como el espiritismo, que son explicaciones. Realmente, yo no quiero generar una polémica en el sentido de que, de que yo esté diciendo que algunas formas o algunos saberes son irrelevantes o no son científicos, aunque el hecho de que no sean científicos no debe representar una ofensa. No los estoy descalificando, solo estoy haciendo la división de lo que es científico y de lo que no es científico. Y los elementos de espiritismo, los elementos o parapsicología, una forma de llamar a la luz de este autor, el espiritismo sería la parapsicología, ¿no? Y hay personas, consultores que se hacen llamar parapsicólogos, por ejemplo, que tienen un conocimiento y actúan como si fueran equivalentes a un psicólogo, a un psiquiatra, a un médico, ¿no? Entonces son formas de explicar el mundo que, repito, como ya comenté hace poco, están vinculadas más a una matriz sociocultural de que sociocientífica, es decir, no se encajan en una sistematización tradicional o una sistematización paradigmática de lo que sería un conocimiento científico, con fines de que sea observable, de que sea medible, de que sea cuantificable y de que haya forma de generar una ruta. Porque lo que procuraría la ciencia moderna es que haya forma de replicar y de seguir una ruta a través de un conocimiento o una ruta científica que nos dé la certeza o nos dé la orientación de que un conocimiento es válido. ¿Quién lo valida? Pues ese es un tema que más adelante pues podemos seguir conversando sobre la validez o no de un conocimiento. Finalmente, este autor él desarrolla, finalmente no seguidamente, tres tipos dentro de la visión pseudocientífica: conocimiento a la luz de Habermas, el conocimiento informacional, el conocimiento interpretativo y el conocimiento analítico. De hecho, los establece como una matriz jerárquica. Es interesante la forma en la que él hace esa división de las cuatro tipologías que él desarrolla allí. Es la tipología que más divisiones tiene y más explicaciones tiene. Es interesante hacer énfasis en esa parte del texto. El conocimiento metacientífico es el cuarto. Vamos con el tercero. Es el tercero es donde pertenecen estos que les acabo de mencionar, que tiene que ver con lo que es conocimiento científico ya. Conocimiento científico que ya es un conocimiento que está... Yo no quiero usar palabras, pero ellas están dentro de nuestro discurso, ¿no? Ellos están basados en una realidad primero empírica. Probablemente aquí entramos en el plano de lo real y ustedes analizaron eso en el curso pasado de epistemología. Lo que es real o no, si toda experiencia es real. Realmente hay a los ojos de Bunge, él toma muchas definiciones de Mario Bunge, ¿no? Y a los ojos de Bunge, aquí por ejemplo, la realidad tal como la conocemos hoy no es un sólido bloque homogéneo.
Interesante la forma en la que Bunge desarrolla ese raciocinio, ¿no? Que forma parte de una matriz complementaria y ahí cae en acuerdo con otras teorías, ¿no? De que la ciencia o la forma de explicar nosotros la ciencia no depende o no se logra si nosotros partimos de un solo bloque de conocimiento. No es homogénea, es heterogénea en ese sentido. La cuarta clasificación que él hace de la ciencia o del conocimiento científico, estamos hablando de ciencia del conocimiento metacientífico, detectado en relación con el conocimiento científico y que puede denominarse, se denomina metacientífico, ya que tiene como objeto reflexiones y no la realidad empírica dada en bruto, sino la realidad científica. Y el tema de reflexiones, y eso entra en lo que es esta unidad, ¿no? O sea, ¿qué significa estudios en ciencia, tecnología y sociedad o estudios sociales en ciencia y tecnología? Pues la capacidad de nosotros reflexionar. Creo que es interesante. El tema de la reflexión, en lo que implica a nosotros y la práctica nuestra. Nosotros tenemos diversas formaciones a nivel de doctorado. Este es un curso que está diseñado, este seminario para estudiantes de doctorado, y son estudiantes básicamente de ciencias gerenciales, pero hay estudiantes de ciencias humanas, estudiantes de ciencias sociales, de ciencias médicas, de ciencias materiales, de ciencias de la ingeniería, de ciencias de la salud, de ciencias del agro y del mar, de ciencias de la agroalimentación, de ciencias de la educación, y así para de mencionar, ¿no? Hablando en términos de doctorados que son genéricos o amplios, de amplio espectro, no son particulares en una área específica de la ciencia, sino que abordan todo el universo epistemológico, teórico y metodológico de un conjunto de ciencias. En el caso de ciencias gerenciales, pues nosotros tenemos que necesariamente reconocerlos como ciencias eminentemente sociales y humanas, y por eso ellos se ubican en las facultades de ciencias sociales, que son, la gerencia es una ciencia social, y de eso vamos a estar conversando más adelante. La ciencia, ella es una... Si nosotros, ya para concluir, si nosotros preguntamos cuál es la utilidad de la ciencia, pues es un debate ético, hasta bioético, de cuál es la función de la ciencia. Nosotros estamos aquí desarrollando una función social o viendo la ciencia desde una visión más social, sociológica, sin que eso signifique caer en el cantinflerismo en el que algunos grupos han caído. El hecho de ser social o de asumir que hay sociedad en los procesos de desarrollo científico no quiere decir que nosotros estamos violando o abandonando la sistematicidad de la empresa científica o de la empresa ciencia. Yo creo que es un error relativizarlo desde ese punto de vista. Creo más bien que al nosotros establecer nociones como sociedad, tecnología, lo social y lo tecnológico dentro de la producción científica, nos invita a nosotros a ver que la ciencia implica método, implica dinamismo, implica procedimientos, ¿no? O sea, la tecnología, no estoy hablando desde el punto de vista de aparatos, estoy hablando desde el punto de vista de formas de hacer. Y yo creo que hay que hacer hasta un trabajo de deconstrucción o de desglose semántico de lo que significan las palabras tecnología, sociedad, ciencia, técnica, por ejemplo. Entonces, hoy en día los elementos sociológicos, los elementos históricos, los elementos antropológicos, los elementos psicológicos pragmáticos son elementos presentes dentro del desarrollo científico, y la invitación que se les hace a ustedes es que amplíen el campo de visión, no desarrollar conocimiento simplemente como un elemento teórico, sino que todo desarrollo científico tiene que ver con elementos epistemológicos y científicos y filosóficos también. Nosotros estamos dentro de la filosofía de la ciencia. Entonces, en función de ese parámetro, nosotros tenemos que ver el desarrollo de nuestra ciencia, que cada uno tiene una responsabilidad académica, reglamentaria, y es desarrollar una tesis al final, ¿no? Publicar también todos los elementos que ustedes van encontrando,
Yo creo que el tema de concebir el conocimiento, de definir el conocimiento, de establecer lo que es conocimiento, implica también un proceso de reflexión y de escucha consciente, ¿no? De cómo nosotros escribimos y de cómo nosotros pensamos el conocimiento. A veces eso está instalado y nosotros ni tenemos conciencia que utilizamos tales términos o tantos términos que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la forma en la que nosotros producimos ciencia o la que escribimos. Decimos una cosa, hacemos otra. A eso me refiero. Entonces, la invitación es a que ustedes lean todo lo que escriben, todo lo que hacen dentro del doctorado, que es una formación que ustedes están recibiendo. No es el diploma solo, es un proceso. La invitación es a vivir el proceso, y vivir el proceso implica revisar nuestras prácticas desde nuestra ciencia, ¿no? O sea, ciencia base. Somos formados en educación, psicología, medicina, antropología, ingeniería. Entonces, cada ciencia, 5, 4 años, implicó un proceso de, vamos a decir, de formación y hasta de adoctrinamiento, ¿no? Porque son las ciencias y la forma o la forma sociocultural en la que esa ciencia o en la que ese conjunto de conocimientos se desarrolló, lo que nosotros aprendimos también. Entonces, el trabajo de reflexión está desarrollado, está vinculado o mencionado en ese texto, que es la lectura obligatoria, el trabajo de reflexión, la lectura crítica. No lectura crítica de texto solo, lectura crítica del mundo. Es lo que nos va a diferenciar a nosotros también y nos va a ayudar a reconocer lo que es conocimiento y a trabajar desde el punto de vista de qué tipo de conocimiento nosotros estamos desarrollando. Entonces, con eso yo quiero finalizar. Este es un conjunto de reflexiones. Yo les comenté a ustedes, son reflexiones lo que yo voy a postar por acá, por el grupo, que los pueden utilizar ustedes, y los invito sí a comentar, porque esta actividad va a ser evaluada. Debajo de los comentarios tienen que comentar: quiero ver, quiero leer el encuentro, lo que ustedes encontraron cuando se enfrentaron a estos 4 materiales, o por lo menos los 3 materiales, los 2 videos de YouTube y la lectura obligatoria, que de los 4 tipos de conocimiento científico, o de conocimiento en realidad, que es esa taxonomía que ofrece el autor. Lo tienen que colocar acá en los comentarios, porque va a ser una actividad evaluada y ella correspondería al elemento de... hay un elemento que está acá en nuestra planificación y tiene que ver con el foro virtual 1. Vamos a iniciarlo por acá. No he tenido información de la coordinación de aprendizaje dialógico sobre el tema, entonces nosotros vamos a lanzar la primera actividad a través de la sección de comentarios de este video, y la actividad de discusión grupal la vamos a hacer a través de la plataforma de WhatsApp que ya tenemos, y eso va a ser una guía que ustedes van a recibir, una instrucción más adelante. Entonces ya tienen esa tarea por acá. Aquí en los comentarios van a comentar lo que encontraron sobre esas lecturas. Ese sería nuestro foro virtual. De todas formas, yo voy a hacer una guía, una moderación allí. El primer comentario va a ser el mío y ya está colocado ahí. Y a partir de ahí, pues, ustedes avanzan, ¿no? Nos vemos pronto y, bueno, la invitación es esa: a seguir aprendiendo y a seguir expandiendo nuestros horizontes cognitivos.